Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me llamo Waleska Perales y hoy quiero contarles un testimonio. Quiero contarles que tengo 3 hijos. El primero de ellos se llama Pedro y hace 16 años, para cumplir un mes de vida, se le fue diagnosticado una enfermedad llamada hidronefrosis. Una enfermedad que se da en los riñones por un mal funcionamiento. Él en ese momento hacía muchas repeticiones de infección de orina, la cual se le contaminaba y pasaba procesos y procesos cada mes. Hacía estas repeticiones mensualmente. Sus primeros 3 meses de vida fue muy fuerte porque antes que se le diagnosticara esta enfermedad, los médicos no conseguían la respuesta de ellos. Pero ya cuando él tenía 2 meses específicamente, lo intervienen quirúrgicamente, donde me dicen que Pedro hacía unas infecciones debido a un mal funcionamiento en su riñón derecho. En ese momento fue muy fuerte vivir toda esta experiencia porque era mi primer hijo, no conocía de Dios, sabía que había un Dios, sabía que había un ser supremo que existía, pero no tenía una intimidad con Dios, no le conocía. Y lo que hice esa noche, en medio de esa intervención, en medio de esa operación que Pedro vivió, fue aferrarme a Dios. Recuerdo específicamente que sin conocerle todavía hice una promesa y decía: Dios, si sanas a mi hijo, si él sale de ese quirófano, te voy a servir toda la vida. Y desde ese momento empezó un proceso en mi vida. Este proceso que había venido nuevo a mi vida, empecé a vivir momentos de angustia, de desesperación, momentos donde no entendía qué estaba pasando, esos momentos que decía: wow, tengo mi primer hijo, cuando quieres tenerlo sano, quieres que todo esté bien, y apenas con 2 meses de vida presenta su primera operación. De verdad que es muy fuerte, porque tú piensas que todo va a estar bien, que todo va a estar de manera correcta, que vas a criar a tu hijo, todo lindo, pero empiezas a vivir un proceso y ese momento fue de verdad muy fuerte. Empezamos a ir de médicos en médicos, empezamos a pasarnos por diferentes estudios que le hacían a Pedro, diferentes tomografías que le hacían, diferentes estudios y estudios muy fuertes que en aquel momento de verdad era muy desesperante ver a mi hijo así tan pequeño, recibir todos estos estudios, todas estas cosas, diferentes cosas, y era muy doloroso para mí. Pero empecé a buscar de Dios en medio de ese proceso y me encontré con un Jesús que me acompañó, que estuvo ahí en medio de nosotros, con mi familia, y empecé a conocer de ese Jesús que hoy les puedo presentar, porque no se fue el proceso, sino que empecé a vivir un proceso, pero esta vez de la mano de Dios. Él me estuvo acompañando. Pedro fue intervenido quirúrgicamente de nuevo por segunda vez a los 6 años, y fue esta vez de manera diferente, porque él estuvo con nosotros, fue acompañándonos. Sentíamos la angustia, la desesperación, ciertamente, pero era diferente. Era diferente porque el Señor estaba con nosotros, conseguíamos su respuesta, sentíamos su apoyo, sentíamos fortaleza, sentíamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás en aquel momento no lo entendía, pero Él nos iba acompañando y podíamos ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. A pesar de la victoria que el Señor siempre nos iba dando, Pedro vuelve otra vez a quirófano, esta vez con una tercera operación. Pero esta vez los médicos decían que había que hacerle un implante de catéter en la zona del uréter.
para poderlo reducir y él no hiciera más infecciones de orina. Esta tercera operación obviamente fue mucho más delicada. Estuvo 6 horas Pedro en quirófano y fue muy duro, pero igual Dios siempre estaba allí respaldándonos y dándonos su victoria. Estuvo siempre acompañándome y no me dejaba en ningún momento. Después de esta última operación, Dios nos dio la victoria. Pudimos conocer de sus maravillas porque Pedro salió bien de ese implante que le pusieron en ese momento. Tenía 6 años. Y después de 10 años, hoy mi hijo tiene 16 años y le puedo decir que es una bendición. Quiero presentarles a Pedro. Pedro tiene 16 años y le puedo decir que ha sido una bendición y le doy gracias a Dios porque en medio de este proceso pude conocerle, pude conocer de su amor, que existe un Dios que todo lo puede, que para Él no hay un imposible, que yo decidí creer junto con su papá y así el Señor nos dio la victoria. Vivimos momentos duros, pero hoy puedo ver la mano poderosa de Dios en mi hijo, un hijo sano, que he decidido creerle y caminar todo este tiempo de su mano. Y justo hace 2 meses, nuevamente la enfermedad quiso tocar las puertas, pero nuevamente el Señor nos dio la victoria, porque Pedro volvió a presentar nuevamente dolores y nos preguntábamos qué está pasando, pero en medio de todo eso que vivimos hace 2 meses, el Señor nuevamente nos da la victoria. Y podemos ver la sanidad de Pedro, un hombre hermoso, fiel, valiente, que le sirve a Cristo y nosotros como familia le servimos a un Dios de lo imposible. Hoy, tú que estás allí y que quizás estás pasando por muchos procesos en tu vida, quiero invitarte a conocer ese Dios de lo imposible del cual te hablé en este momento. Quiero invitarte a conocerle de verdad, a que puedas intimar con ese Dios que yo conocí un día, que creía haberle conocido, pero hoy quiero presentártelo. Quiero invitarte a conocer de Jesús, ese Dios maravilloso que siempre estuvo conmigo, que nunca me abandonó y que hoy puedo decir que tengo la victoria. Siempre vamos a pasar momentos difíciles, pero cuando lo vivimos de la mano de Dios, sentimos su respaldo y podemos sentir su acompañamiento. Sabemos que vamos a salir siempre en victoria. Así que hoy te invito a conocerle y que puedas vivir esa hermosa experiencia junto a su lado. Así que Dios te bendiga.